Junio del 42. Un único tanque soviético bloquea toda una división alemana. Los alemanes están en shock. Sus proyectiles rebotan contra él como guisantes. Pero ¿saben qué es lo más frustrante? A este tanque no lo mató el enemigo, se mató a sí mismo. Hoy analizaremos la carrera técnica más brutal en la historia de la humanidad. Verán cómo el KV-1 soviético pasó de ser el rey invulnerable del campo de batalla a un blanco indefenso para los tigres alemanes. Les mostraremos el momento en que el blindaje soviético se agrietó y las tripulaciones tuvieron que sobrevivir a base de pura locura y golpes de ariete. Pero la historia no termina ahí. Descubrirán qué respuesta prepararon los diseñadores soviéticos. Una respuesta de calibre 122 milímetros, que arrancaba las torretas de los pesos pesados alemanes y atravesaba edificios de lado a lado. Informes secretos de la Wehrmacht, errores fatales de diseño y la conexión invisible entre una costura de soldadura en Chelyabinsk y un disparo en Berlín. Miren hasta el final para saber por qué incluso los mecanismos alemanes ideales se rompieron contra el rudo acero ruso. 22 tanques destruidos, 8 vehículos blindados de transporte, decenas de cañones aplastados por las orugas. Esto no es una línea de una hoja de condecoración ni un panfleto de propaganda. Es la cuenta presentada a la Wehrmacht por una sola tripulación durante 8 horas de masacre continua. Es la seca contabilidad de la guerra, donde la moneda son los proyectiles perforantes y las vidas humanas. Junio de 1942. Granja Rososhnaya. El calor es tal que el aire tiembla sobre el blindaje, distorsionando el horizonte. El polvo se mete en la nariz y la garganta, cruje en los dientes, se asienta sobre las manchas de aceite de la transmisión. En la bifurcación de caminos hay un solitario KV-1. 47 toneladas de acero aleado convertidas en un punto de fuego inmóvil. A sus espaldas, a solo un par de kilómetros, un hospital de campaña. Allí hay cientos de heridos que no pueden correr. Si el tanque se retira, simplemente los aplastarán con las orugas. La tripulación no tiene elección. Solo tienen una orden, una gruesa pieza frontal de blindaje y una munición que deben gastar con precisión quirúrgica. El comandante del tanque, el teniente Volkov, mira por el periscopio. El vidrio está turbio, rayado, pero a través de él se ve perfectamente cómo el horizonte se oscurece por la maquinaria alemana. La división de infantería 216 de la Wehrmacht, reforzada con un puño de tanques, avanza con confianza. Van como en un desfile, levantando nubes de polvo gris. Aún no saben que esta bifurcación se convertirá en el cementerio de sus ambiciones. Para ellos, el tanque soviético solitario es una molestia, un error en el mapa que hay que borrar para seguir hacia Stalingrado. Perforante, referencia 2, distancia 800. La voz de Volkov en el interfono suena sorda, sin emociones. No es la orden de un héroe, es el comando de un operador de máquina. Perforante listo, responde el cargador. El sonido de la cuña del cierre al cerrarse resuena como una reja de prisión. El primer disparo rompe el viscoso silencio de la mañana de verano. 76 milímetros de acero y explosivos se estrellan contra el Panzer III alemán de cabecera. El tanque alemán no explota bellamente como en el cine. Simplemente se estremece, como si chocara contra una pared invisible, y de sus escotillas comienza a salir un humo denso y grasiento. La columna se detiene, comienza el trabajo. Un trabajo pesado, sucio y físicamente agotador de destrucción de maquinaria. Dentro del KV-1 la temperatura sube rápidamente a 40 grados. La ventilación no da abasto. Los gases de la pólvora pican en los ojos. En la boca hay sabor a cobre y quemado. El cargador trabaja como un autómata. El peso del proyectil unitario es de más de 6 kilogramos. Levantar, empujar, apartarse del retroceso. Levantar, empujar, apartarse. Y así decenas de veces seguidas. Los músculos se llenan de ácido láctico, las manos tiemblan, pero el ciclo no se puede interrumpir. Detener la cadena de montaje de la muerte significa el fin. Los alemanes se recuperan rápido, son profesionales. Su artillería se despliega, los tanques comienzan a flanquear. Los proyectiles empiezan a golpear el blindaje del KV. Primero esporádicamente, luego como granizo sobre un techo de hojalata. Aquí comienza la prueba de física. Los cañones alemanes de 50 milímetros, orgullo de la Panzerwaffe, resultan impotentes. El proyectil PZGR-39
diseñado para perforar blindaje ligero y medio, se comporta de manera impredecible al impactar contra la torreta fundida de Kliment Voroshilov. No atraviesa el metal, se desintegra en polvo, dejando solo marcas poco profundas, o rebota con un chillido que revienta los tímpanos. Es un golpe de martillo contra un yunque. La energía cinética es colosal, pero el vector de fuerza se anula por el grosor y el ángulo de inclinación del acero soviético. «Comandante, 2 por el flanco izquierdo». El grito del conductor irrumpe en el aire. «Los veo. Giro a la izquierda. ¡Corta!». La torreta gira lentamente. El motor eléctrico del mecanismo zumba al límite, luchando contra el peso de la construcción de varias toneladas. Volkov no siente miedo. El miedo es un lujo. Solo existe el cálculo de anticipación y el control de la temperatura del aceite. Si se sobrecalienta el motor, el tanque se convertirá en un ataúd. El diésel F2, de 12 cilindros, ruge tras el tabique, devorando gasóleo y expulsando nubes de humo gris azulado. Golpe. Otro golpe. Dentro del tanque hay un estruendo inimaginable. Cada vez que un proyectil golpea el blindaje, la tripulación sufre una conmoción. Sangre sale de la nariz y los oídos. La cabeza zumba como si hubieran golpeado una campana dentro de ella. La visión se reduce al estrecho túnel de la mira. Pero no hay pánico. Hay rabia. Una rabia fría y calculadora de personas que entienden, mientras el blindaje aguante, son los dioses de la guerra. La infantería alemana intenta acercarse para lanzar granadas al compartimiento del motor. Volkov cambia la ametralladora. La DT-29 escupe plomo en largas ráfagas, separando las figuras grises de la máquina. El tanque gira sobre su eje, aplastando con las orugas los cañones antitanque que los alemanes, desesperados, acercan para tiro directo. El crujido de las cureñas y de los huesos humanos no se oye tras el rugido del motor, pero se siente a través de la vibración del chasis. Para el mediodía, el combate se convierte en una carnicería monótona. Frente al tanque ya humea un montón de chatarra. Los alemanes introducen en la batalla obuses de 105 milímetros. Los proyectiles de alto explosivo no perforan el blindaje, pero arrancan el equipamiento exterior. Vuelan las cajas de herramientas, rompen los faros, doblan los guardabarros. La mira está desalineada, los periscopios rotos. Volkov dispara orientándose a través del cañón del arma al cargar, abriendo el cierre. Es una violación de todas las instrucciones, pero las instrucciones se escriben en oficinas y aquí se sobrevive. «¡Proyectiles!», ronca el cargador. «¡Quedan 5 explosivos! ¡Golpea las orugas! ¡Los tomaremos por embestida!», ordena Volkov. El conductor, cuyas manos ya no se pueden desenganchar de las palancas, lanza la mole de 47 toneladas hacia adelante. El KV-1 acelera. Es la inercia de una roca cayendo. Un Panzer IV alemán intenta retroceder, pero es tarde. El impacto. El chirrido del metal desgarrándose cubre incluso el cañoneo de la artillería. El KV se incrusta en el costado del enemigo, aplastando el tren de rodaje, convirtiendo el complejo mecanismo alemán en un montón de basura. 8 horas. 8 horas de combate continuo. Cuando llega el silencio, parece más fuerte que los disparos. Los alemanes se retiran. No entienden con qué se han enfrentado. Según sus cálculos, aquí debería haber una batería fortificada, un búnker, una línea de defensa. No creen que los haya detenido una sola máquina. Volkov abre la escotilla. El aire fresco, mezclado con olor a quemado, golpea la cara como amoníaco. Sale con dificultad a la torreta. Las piernas no lo sostienen. Mira el blindaje de su tanque. Parece un paisaje lunar. No hay un lugar intacto. Abolladuras, astillas, surcos de rebotes. Más tarde, cuando lleguen los mecánicos al lugar del combate, harán un recuento. Un recuento escrupuloso y técnico. 161 impactos. 161 veces la muerte llamó a esta tripulación. Y 161 veces el acero soviético respondió con una negativa. Ni una sola perforación completa, solo abolladuras y núcleos de proyectiles alemanes atascados, sobresaliendo del blindaje como astillas feas. Esto no es un milagro. Los milagros no existen. Es el resultado del trabajo de los tecnólogos que eligieron la composición correcta de aditivos de aleación. Es el resultado del trabajo de los soldadores
que pusieron las costuras sin una sola microfisura. Es el resultado del trabajo de la tripulación que se convirtió en parte de la máquina, en su sistema nervioso y cerebro. Volkov enciende un cigarrillo. Le tiemblan tanto las manos que se rompe el fósforo. Mira los restos humeantes de los tanques alemanes. El hospital ha sido evacuado. La misión está cumplida. Pero sabe que esto es solo el comienzo. Fue solo un día, un combate, y por delante está Stalingrado. Y allí las reglas del juego cambiarán. El metal resistió, pero ¿resistirán las personas cuando el enemigo deje de cometer errores? El silencio que se cierne sobre el cruce cerca de la granja Rososnaya presiona más fuerte que el estruendo de la batalla reciente. El polvo ya se ha asentado, revelando el panorama del cementerio de las ambiciones alemanas. En medio de los restos humeantes de los Panzers y los cañones antitanque aplastados, está él, el KV-1, inmóvil, oscuro, aterradoramente entero. No arde, la torreta no ha volado, las orugas están en su lugar, simplemente se cayó, como si se hubiera cansado de matar. Se acerca al vehículo un grupo de oficiales de inteligencia técnica de la Wehrmacht. Caminan con cautela, como hacia un depredador dormido que podría despertar en cualquier momento. En sus manos no tienen armas, sino calibradores, cintas métricas y libretas. Su tarea es realizar una autopsia, entender por qué este monstruo ruso detuvo a toda una división, por qué la aclamada táctica alemana de la guerra relámpago se estrelló contra este trozo de hierro fundido y acero. Un teniente primero del servicio de ingeniería pasa la mano por el blindaje. El metal aún está caliente. La superficie rugosa y vasta de la torreta fundida está llena de marcas. Son huellas de impactos. Los ingenieros empiezan a contar. 1, 2, 10, 50. Las voces se vuelven más bajas. Se filtra en ellas la incredulidad. Esto no es solo estadística, es una sentencia. 161 impactos. Constata secamente el oficial cerrando la libreta. Ni una sola perforación. 161 proyectiles. 37 milímetros, 50 milímetros, incluso los colillas de 75 milímetros de los primeros modelos 4. Todo el arsenal disponible para la Wehrmacht en el verano del 42 resultó inútil. Los proyectiles perforantes alemanes, cumbre del pensamiento químico y metalúrgico de Krupp, se convertían en salpicaduras metálicas o se quedaban atrapados en el viscoso blindaje soviético, como pasas en un bollo. Uno de los ingenieros saca con un cuchillo un núcleo atascado. Está deformado, aplastado. La energía cinética del impacto fue monstruosa, pero el acero soviético marca 42S la absorbió sin siquiera agrietarse. Esto contradice todas las tablas de tiro que estos oficiales estudiaron en las academias militares. Según sus cálculos, a una distancia de 500 metros, un proyectil de 50 milímetros debería perforar 60 milímetros de blindaje. Aquí, en el KV, hay 75 milímetros, más la inclinación, más la calidad de la fundición que los alemanes consideraban primitiva. La fundición primitiva resultó ser más dura que la ciencia alemana. ¿Por qué se detuvo?, pregunta el oficial superior. Si no pudimos matarlo, ¿por qué está parado? La escotilla del conductor está abierta. El ingeniero baja al interior. Huele a gasóleo, sudor y embrague quemado. La estrechez es increíble. ¿Cómo pelean los rusos en estas cajas de hierro? La ergonomía brilla por su ausencia. Las palancas son duras. Los pedales requieren el esfuerzo de un levantador de pesas. El ingeniero examina la transmisión. El veredicto es instantáneo y decepcionante. Caja de cambios. La voz desde las entrañas del tanque suena sorda. El embrague principal se quemó. Los engranajes están destruidos. El motor funciona, pero el tanque no puede moverse. Los oficiales alemanes se miran. Es un shock. A la máquina no la detuvieron sus cañones. No fue su genio táctico. La detuvo su propio peso y la imperfección de la transmisión. El tanque soviético se mató a sí mismo por sobrecarga. Si no fuera por esa avería, podría haberlo seguido aplastando hasta que se acabara el combustible. «Esto no es un tanque», murmura uno de los ingenieros limpiándose la grasa del guante. «Es un monstruo prehistórico.
tosco, sin pulir, pero absolutamente invulnerable. El informe de la inspección se envía arriba inmediatamente. Los teletipos repiquetean transmitiendo las cifras secas al Estado Mayor del Grupo de Ejércitos, y de ahí a Berlín. En el cuartel general de Hitler, este informe produce el efecto de una bomba. El Führer está furioso. El mito de la superioridad técnica de la raza aria se resquebraja. ¿Cómo es posible? ¿Los eslavos crearon una máquina que no penetra el noble proyectil alemán? Los generales se justifican. Hablan de casualidad, de un ejemplar único. Pero la estadística es implacable. Los tanques KFV y T-34 se encuentran cada vez más a menudo. Y cada vez, para destruirlos, hay que traer los antiaéreos de 88, lo único capaz de morder esa piel. Pero hay pocos antiaéreos, son voluminosos y visibles. Las divisiones de tanques necesitan su propio argumento. Es justo aquí, en el polvoriento cruce de Rosošnaya, donde muere definitivamente la estrategia de la guerra relámpago. Los tanques ligeros, capaces de realizar rupturas rápidas, ya no son los reyes del campo de batalla, son blancos. En Berlín se toma una decisión que cambiará el curso de la guerra. La orden es categórica. Alemania necesita un Tigre. Se necesita un tanque pesado capaz de llevar un cañón de 88 milímetros y tener un blindaje que los rusos no puedan perforar. La carrera armamentista pasa a un nuevo nivel. Ahora no es una competencia de motores y velocidades. Es una batalla de grosor de blindaje y calibre de cañón. La industria alemana recibe un empujón. Las oficinas de diseño de Porsche y Henschel pasan a un régimen de trabajo de 24 horas. Necesitan crear un monstruo que devore al KV. Y en Rosošnaya, los soldados alemanes rodean con recelo el tanque soviético inmovilizado. Se toman fotos frente a él, pero en sus sonrisas no hay triunfo. En sus ojos hay miedo. Entienden, si los rusos arreglan la transmisión, si enseñan a este montón de acero a andar de manera fiable, la guerra será larga y terrible. La inspección ha terminado. Los ingenieros recogen las herramientas, se llevan muestras de blindaje y la comprensión de que el tiempo juega en su contra. El tanque se queda de pie como un monumento a su propio poder y a su propia debilidad. Su blindaje es ideal, su corazón, el motor V2, es potente, pero sus articulaciones, la transmisión, fallaron. Este diagnóstico, hecho por el enemigo, ya se conoce también al otro lado del frente. A miles de kilómetros de Rosošnaya, en los Urales, leen este informe personas muy distintas. Y para ellos la palabra transmisión no suena como una sentencia, sino como una misión de combate. En las oficinas de la fábrica de tractores de Chelyabinsk, la luz no se apaga ni de noche. Allí saben, el blindaje aguantó. Ahora hay que hacer que este metal se mueva sin romperse. Y esta batalla no será menos cruel que el combate en el cerco. Chelyabinsk, Tankogrado. Aquí no hay línea de frente en los mapas, no hay trincheras ni alambre de púas. Pero el aire aquí huele igual que en la vanguardia, a diésel quemado, hierro al rojo vivo y tensión humana extrema. Aquí se libra una guerra propia. Una guerra por micras de tolerancia, por porcentajes de carbono en el acero, por segundos en la cadena de montaje. Es la retaguardia que forja la victoria, pero el precio de esta forja es el recurso humano, que se quema tan rápido como el combustible en el motor. En la oficina del diseñador jefe, Joseph Kotin, la luz no se apaga por tercer día consecutivo. Sobre la mesa, encima de los planos de la transmisión, yace aquel informe de Rosošnaya. El papel es seco, oficial, pero las cifras en él gritan. 161 impactos. El blindaje aguantó. Es un triunfo de la metalurgia soviética, pero al lado hay otro documento, el resumen de reclamaciones sobre el tren de rodaje. Las cajas de cambio se rompen tras 100 kilómetros de marcha. Los embragues se queman. El tanque pesado KV, ese monstruo invulnerable, se inmoviliza a sí mismo. Nikolai Duhov, el diseñador principal, rompe nerviosamente un lápiz. Su cara es gris por la falta de sueño, los ojos rojos. Entiende la física del proceso mejor que nadie. Lo hemos sobrecargado, Joseph Yakovlevich. La voz de Duhov es ronca, de fumador. 47 toneladas sobre una transmisión calculada para 40. Los engranajes no soportan el par motor. Hemos creado una fortaleza con pies de barro. No se puede quitar blindaje.
responde Kotin con dureza, sin dudas. Los alemanes preparan nuevos calibres. Si aligeramos el tanque, firmamos la sentencia de muerte de las tripulaciones. Hay que reforzar los ejes, buscar nuevas aleaciones. Ahora. Ahora en tancogrado significa ayer. No hay tiempo para pruebas. Cualquier cambio en el plano va directo al taller, al metal. Es un experimento arriesgado, donde el precio del error es la vida de la tripulación en algún lugar cerca de Voronezh o Rostov. En el taller de ensamblaje de cascos hay un zumbido que hace vibrar el suelo de hormigón. El estruendo de los martillos neumáticos, el chillido de las amoladoras, el rugido de los puentes grúa. Es una sinfonía del infierno industrial. Aquí no hay día ni noche, solo hay turnos de 18 horas. La gente duerme justo al lado de las máquinas, sobre cajas con trapos, cubriéndose con lonas. Vera Ogorodnikova, de 18 años, se ajusta la careta. Su cara está cubierta de hollín, bajo los ojos tiene sombras negras. Es soldadora. En sus manos tiene el portaelectrodos, la herramienta de la que depende la integridad del casco. La temperatura del arco eléctrico es de 6000 grados Celsius. Es un pequeño sol que hay que domar y dirigir a la unión de las placas de blindaje. Vera no piensa en heroísmo. Piensa en que se le han entumecido los brazos por el peso del cable y que tiene el estómago vacío. La costura de soldadura no es solo la unión de dos trozos de metal, es hermeticidad, es resistencia. Si la costura es porosa, si la mano tiembla y deja una falta de fusión, al impactar un proyectil la placa de blindaje se romperá por la costura. Y entonces la onda expansiva convertirá a la tripulación en carne picada. «Ogorodnikova, ¿por qué estás parada?» El capataz del sector le grita al oído, superando el ruido del taller. Los electrodos se pegan, Sergei Petrovich. El voltaje salta. Vera levanta la máscara. En lugar de pestañas, tiene muñones quemados. Suelda como sea. El frente no espera. Tenemos un plan de 30 máquinas para la mañana. Si no cumples la norma, te corto la ración. No es crueldad. Es la lógica de la supervivencia. El capataz sabe. Si los tanques no salen a carga hoy, mañana una división alemana romperá el frente. Vera baja la careta. Destello. El arco sisea. El metal fundido gotea en el baño de la costura. Las chispas caen sobre el uniforme, quemando la tela, mordiendo la piel. Las quemaduras son una marca profesional, como los callos de un excavador. El dolor se mitiga. Solo queda el automatismo de los movimientos. Encender el arco, guiar el electrodo, mantener la separación, cambiar la colilla. Repetir 1000 veces. El tanque aquí, en el taller, se ve diferente que en el campo de batalla. No es una máquina de guerra amenazante. Es un mecano de miles de piezas que hay que unir. Los eslabones de las orugas yacen en montañas. Cada eslabón pesa más de 20 kilogramos. Los cargan adolescentes y mujeres. Se desloman, se rompen la espalda, pero la cadena de montaje se mueve. La cinta transportadora avanza inexorablemente, como el tiempo. La logística de Tancogrado es un milagro al borde del colapso. Los suministros de aditivos de aleación fallan, no hay níquel, no hay molibdeno. Los tecnólogos cambian la receta del blindaje sobre la marcha, tratando de mantener su dureza. Cada tanque es un compromiso entre el plano ideal y la dura realidad de la escasez. Kotin y Duhov bajan al taller. Caminan a lo largo de la fila de máquinas sin terminar. El olor a pintura y disolvente golpea la nariz. Se detienen junto al compartimiento de transmisión de uno de los KV. ¿Reforzaron el cárter?, pregunta Kotin al capataz. Afirmativo, y los engranajes de la segunda marcha se templaron con el nuevo esquema, con corrientes de alta frecuencia. Deberían aguantar. Deberían. En esa palabra está toda la esperanza. Nadie lo sabe con certeza. No habrá pruebas de polígono. El polígono es el frente. En el pasillo contiguo están instalando la torreta. La construcción de varias toneladas flota en el aire colgada de los cables de la grúa. La operadora de la grúa, sentada bajo el techo en medio del humo, baja la torreta con filigrana sobre el anillo. Un error de 1 milímetro y la torreta se atascará. El tanque es un cordón umbilical que une al soldador en Chelyabinsk y al artillero en Stalingrado. Esta conexión es material. La energía gastada por Vera Ogorodnikova, sus calorías quemadas, su falta de sueño,
Todo eso se conserva en el metal para luego, en el combate, convertirse en la protección de la tripulación. Cada defecto de montaje aquí, en la retaguardia, repercutirá con sangre allá, en el oeste. Una viruta en el conducto de aceite es un motor calado bajo fuego. Un tornillo mal apretado es una rueda que se sale. Hacia la mañana se abren las puertas del taller. Nubes de vapor escapan al aire helado de los Urales. Los tanques salen al patio de la fábrica. Aún no están pintados de blanco, son de color verde oscuro, sombríos. Los motores estornudan calentándose. Los conductores del equipo de entrega de la fábrica los suben a las plataformas ferroviarias. La carga se hace a ritmo de marcha forzada. Las plataformas se hunden bajo el peso de las máquinas de 47 toneladas. Sujetan los tanques con cables. Vera mira el tren que se va a través del vidrio sucio del taller. No tiene fuerzas para agitar la mano. Simplemente mira su trabajo. A esa misma costura en el costado izquierdo de la torreta número 412. Sabe que ese tanque irá a donde está el infierno. No sabe los nombres de los tanquistas que se sentarán dentro, pero hizo todo lo que pudo. El metal está fundido a muerte. El tren da un pitido y arranca. Las ruedas golpean en las uniones. Todo el país recoge este ritmo. El metal fluye hacia el oeste, hacia donde el Volga hace una curva y donde se decide el destino del mundo. Los tanques van a Stalingrado. Su blindaje aún guarda el calor de las manos de los obreros de Chelyabinsk, pero pronto lo calentará al rojo vivo el fuego de los combates urbanos. La carrera por la supervivencia continúa, y las apuestas suben con cada kilómetro de camino. La retaguardia hizo su jugada. Ahora es el turno del frente. Ahora es el turno de las personas que conducirán estas máquinas al corredor de fuego. Otoño de 1942. Stalingrado. Ya no es una ciudad con avenidas y plazas. Es una geometría de ruinas dibujada por el fuego y el hollín. Aquí no funcionan las leyes del manual de campaña. Aquí no hay línea del horizonte. Solo ladrillo roto, varillas de hierro asomando y las cuencas de ventanas vacías desde las que la muerte mira a la nuca. El teniente Volkov está de nuevo en acción. Bajo él hay un KV-1 nuevo, modernizado, con transmisión reforzada. Un saludo de Vera Ogorodnikova y miles de obreros de Chelyabinsk. Pero aquí, en este saco de piedra, incluso esta máquina parece una bestia torpe atrapada en una trampa. La tarea es extremadamente dura. Abrir un corredor hacia el grupo del coronel Gorojov, aislado en la zona de la fábrica de tractores. La distancia es de solo 800 metros, pero en Stalingrado 800 metros son una eternidad que se mide en vidas. El tanque se arrastra hacia una calle estrecha. Las orugas chirrían sobre el adoquín, moliendo restos de muebles y vidrio. El cañón mira a izquierda y derecha, buscando objetivos. Aquí el enemigo está en todas partes. En el sótano, en el ático, a la vuelta de la esquina. «Mecánico, no te duermas, mantén las revoluciones», grita Volkov por el laringófono. «Mantengo, comandante. Está viscoso aquí, hay escombros». La voz del mecánico se quiebra. El primer golpe llega desde arriba. Granaderos alemanes en el tercer piso de una casa semidestruida. Un manojo de granadas cae sobre el compartimiento de la transmisión. La explosión es sorda, pero el casco se estremece como si hubieran dejado caer el tanque desde gran altura. «Informe. Motor normal, radiadores intactos». El mecánico reacciona al instante. Las rejillas en el compartimiento del motor lo salvaron, pero eso es solo el comienzo. Desde un callejón dispara un cañón antitanque alemán PaK-40. Un proyectil de 75 milímetros golpea el costado de la torreta casi a quemarropa. Distancia, 30 metros. El zumbido es tal que a la tripulación se le oscurece la vista por un segundo. El blindaje aguanta. De nuevo aguanta. Pero por dentro, del golpe se desprenden pequeñas esquirlas de óxido, clavándose en las caras de los tanquistas como metralla. «¡Explosivo! ¡Al callejón!». Volkov se limpia la sangre de la ceja con la manga. La torreta no alcanza a girar. El mecánico toma la iniciativa. Tira bruscamente de la palanca izquierda. El tanque, rugiendo con el motor, se lanza contra la pared de la casa, cubriendo con su cuerpo el sector de tiro. La mampostería de ladrillo se derrumba con el estruendo de una catarata. El polvo tapa instantáneamente los periscopios. Visibilidad, cero. «Comandante, el artillero no responde».
grita el cargador. Volkov se vuelve. El artillero radiooperador, sentado abajo, se ha deslizado del asiento. De su pecho sobresale un trozo de varilla que entró por la ranura de visión al embestir la pared. ¿O fue una esquirla de blindaje al recibir el impacto? No hay tiempo para averiguar. «Déjalo, ya no se le puede ayudar. ¡Carga!». Dentro del tanque se siente la estrechez por la presencia de la muerte. El olor a sangre se mezcla con el olor a gasóleo, creando un cóctel nauseabundo. La tripulación se ha reducido, pero la función de la máquina debe cumplirse. Volkov se sienta él mismo a la ametralladora, sin dejar de mandar. La calle está bloqueada por una barricada. Un vagón de tranvía, lleno de sacos de arena, está volcado atravesando el camino. Detrás, infantería y nidos de ametralladora. No se puede rodear. A la izquierda la pared de la fábrica, a la derecha un edificio residencial en llamas. ¡A la embestida! ¡A todo gas! La orden suena como una sentencia para la máquina. El KV-1 acelera. 47 toneladas de acero se estrellan contra el vagón de tranvía. El chirrido de metal contra metal cubre todos los sonidos del combate. El tranvía se arruga como una caja de cartón, saliendo despedido a un lado. El tanque pasa por encima del montón de basura. Su morro se levanta, dejando expuesta la parte inferior indefensa. En ese momento les disparan desde todos lados. Los proyectiles tamborilean en la panza, en las ruedas, en la torreta. Ya no es un tiroteo, es una paliza. El tanque se convierte en un yunque golpeado por 10 martillos a la vez. Las bombillas de iluminación estallan. Dentro hay oscuridad, cortada solo por los destellos de los disparos de su propio cañón y las chispas de los impactos exteriores. ¡Fuego! 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 Volkov trabaja como un robot. Proyectil, vaina, disparo. Proyectil, vaina, disparo. El cargador cae al suelo del compartimiento de combate. No está herido, simplemente perdió el conocimiento por el monóxido de carbono y el agotamiento. El ventilador no da abasto con el humo de la pólvora. Volkov lo patea con la bota. «¡Arriba! ¡Levántate, maldita sea! ¡Aún no hemos llegado!». El cargador, tosiendo y roncando, se levanta. Su cara está negra de hollín, los ojos desorbitados. Agarra el siguiente proyectil. La mecánica del cuerpo humano trabaja al límite, más allá de lo posible. El tanque rompe la barricada y sale a una pequeña plaza frente a los talleres de la fábrica. Aquí los esperan. 3 tanques alemanes Panzer III están en semicírculo, distancia de pistola. Volkov entiende. Ahora los fusilarán por los costados. El blindaje es fuerte, pero no omnipotente. 3 cañones contra 1. «Mecánico en zigzag, no dejes que apunten». El KV empieza a sacudirse, cambiando de dirección. El primer proyectil alemán rebota en la máscara del cañón, yéndose al cielo como un cometa aullador. Volkov atrapa en la mira al tanque más cercano. Disparo. La torreta del alemán sale volando del anillo. Los otros 2 abren un fuego intenso. Los golpes caen uno tras otro. Dentro del tanque algo estalla con un fuerte siseo. Aceite caliente salpica la espalda del mecánico. «¡Conducto de aceite perforado!». «¡La presión cae!», grita el conductor. Tienen minutos antes de que el motor se gripe. El tanque muere, pero aún se mueve. La inercia de la máquina pesada la lleva hacia adelante. Volkov dispara el último perforante al segundo alemán. Fallo. El proyectil roza el blindaje, sacando un haz de chispas. «¡Embístelo!», ronca Volkov. El KV se estrella contra el segundo tanque alemán, enganchándose con las orugas. Chirrido, rechinamiento, aullido de motores. El tanque soviético es más pesado. Simplemente aplasta bajo sí a la máquina alemana más ligera, hundiéndola en la tierra de Stalingrado. El tercer alemán, viendo esta locura, comienza a retroceder, escondiéndose en las ruinas. El motor del KV estornuda y se apaga. El silencio cae instantáneamente, algodonoso, pesado. A través del zumbido en los oídos, Volkov oye gritos de «¡Hurra!» desde los edificios de la fábrica. Han logrado pasar. El corredor está abierto. Volkov intenta abrir la escotilla. Las manos no le obedecen. Los dedos están acalambrados, torcidos de tal forma que no pueden agarrar la manija. Empuja la escotilla con el hombro. El acero cede. Afuera es un día gris de Stalingrado.
El polvo cuelga en el aire en una suspensión densa. Hacia el tanque corren infantes con chaquetas acolchadas. Golpean con las culatas en el blindaje, gritan, abrazan las orugas. Volkov sale a rastras sobre el blindaje. Mira su tanque. Ya no es una máquina, es un trozo de hierro torturado. No hay guardabarros, no hay faros, no hay cajas. Todo el casco está lleno de surcos profundos, como si lo hubieran roído ratas gigantes. De un agujero en la parte trasera fluye aceite negro, mezclándose con el barro, como sangre. Sacan al conductor por su escotilla. Está inconsciente, la espalda quemada por el aceite. El cuerpo del radiooperador se lo pasan a los sanitarios. ¿Cuántos?, pregunta un capitán de infantería que se acercó, señalando el tanque. Más de 100, responde Volkov en voz baja, mirando las marcas de los proyectiles. Lo recibió todo él. El tanque murió para que la gente pudiera pasar. Volkov acaricia el blindaje rugoso y caliente de la torreta. Siente como el metal se enfría, entregando su último calor. El corredor de la muerte de Stalingrado ha sido cruzado, pero por delante hay miles de corredores así, y para ello se necesitarán nuevas máquinas y nuevas personas dispuestas a fundir su vida en la victoria. Mientras en Stalingrado se enfría el metal retorcido, a 2000 kilómetros al oeste, en los bosques cerca de Kummersdorf, reina el silencio. Aquí no huele a quemado ni a cuerpos en descomposición, sino a agujas de pino húmedas y grasa. Es el polígono de la Wehrmacht, un laboratorio de muerte donde la guerra se ha convertido en una ciencia exacta. Aquí no hay emociones, no hay gritos de heridos, solo hay balística, resistencia de materiales y cálculo frío. En el borde del campo, como condenado al fusilamiento, hay un KV-1 capturado. Lo trajeron del frente oriental. En su torreta, sobre la estrella roja, han pintado una cruz blanca. El tanque está vacío, no hay tripulación, pero la máquina aún irradia un poder sombrío que durante 2 años aterrorizó a la Panzerwaffe. Los ingenieros alemanes parcharon los viejos agujeros, limpiaron el hollín. Ahora es simplemente el blanco número 12, una muestra estándar de blindaje pesado soviético. Enfrente, a una distancia de 1500 metros, camuflado en la arboleda, hay un cañón. No es el habitual golpeador de calibre 37 milímetros, ni siquiera el cañón de 50 milímetros. Es un cañón largo y depredador de calibre 88 milímetros, el famoso 8-8, un antiaéreo bajado del cielo a la tierra para matar tanques. Ahora está instalado no en una cureña, sino en la torreta de un nuevo monstruo de acero. El teniente coronel von Stein se lleva los binoculares a los ojos. Las lentes Carl Zeiss dan una imagen perfectamente nítida. Ve las costuras de soldadura en la torreta del KV. Ve la textura vasta de la fundición. Para él, este tanque es un símbolo de barbarie, una bestia fuerte pero primitiva a la que hay que aprender a matar de un solo disparo. Distancia 1500, perforante, ordena von Stein, voz tranquila, cotidiana, como si pidiera café en un bar de Berlín. El sonido del disparo del cañón KWK-36 de 88 milímetros difiere de todo lo que sonaba en el frente antes. Es un chasquido seco y agudo que pasa a un estruendo retumbante. El freno de boca amortigua el retroceso monstruoso, levantando una nube de polvo. El proyectil de 10 kilogramos vuela a una velocidad de 800 metros por segundo. La física es implacable. La energía del impacto es tal que el aire alrededor de la trayectoria se comprime. Golpe. Von Stein no ve rebote. No ve un haz de chispas yendo al cielo. Ve un destello justo en la placa frontal del KV. Y un segundo después, de las escotillas abiertas del tanque soviético sale humo. Objetivo alcanzado. Inspeccionar resultado. Ordena el oficial. Un grupo de ingenieros en overoles limpios se sube a un Kübelwagen y va hacia el blanco. Von Stein va primero. Se acerca al KV y pasa la mano enguantada por los bordes del agujero. Es un orificio perfectamente liso. Los bordes del metal están fundidos. El proyectil atravesó 75 milímetros de acero como un cuchillo caliente atraviesa la mantequilla. No solo perforó el blindaje, entró, conservó la energía y destrozó la recámara del cañón, el almacenamiento de munición y los maniquíes que imitaban a la tripulación. Mire esto, Hermann. Von Stein se dirige al representante de la firma Henschel. El mito está destruido. Se acabó la invulnerabilidad.
Hemos encontrado la llave para su puerta. El ingeniero asiente, anotando datos en una tableta. El grosor del blindaje es insuficiente para nuestro calibre. A una distancia de hasta 2 kilómetros, destruimos garantizado al KV. Al T-34 la atravesaremos de lado a lado junto con el motor. En ese momento sale del hangar el protagonista. El Tigre, tanque modelo 6. 57 toneladas de genio alemán. Es enorme. Su blindaje es vertical, sin ángulos racionales de inclinación, pero su grosor es de 100 milímetros en el frente. Las orugas anchas chirrían, moliendo el suelo. El motor Maybach funciona parejo, con un ronroneo bajo y gutural. Comparado con el KV, bajo y aerodinámico, el Tigre parece un fuerte móvil, anguloso, cuadrado, abrumador. Adentro, espacio, óptica excelente, volante en lugar de palancas. No es un tractor para la guerra, es una limusina de la muerte. Von Stein se sube al blindaje del Tigre. Siente la vibración de la potente máquina. Tiene en sus manos el arma absoluta. Ahora la distancia de combate cambia. Los rusos están acostumbrados a dejar acercar a los alemanes a 500 metros para pegar seguro. Ahora morirán sin siquiera ver al enemigo. El Tigre puede matar desde 2 kilómetros. Es un fusilamiento. Es un safari donde el cazador está en total seguridad. Sin embargo, al bajar al interior del KV ametrallado para una inspección detallada, Von Stein se topa con un detalle que le baja los humos. Ve una inscripción rayada en el lado interno del blindaje, cerca del puesto del conductor. Al parecer, alguno de los prisioneros rusos la dejó mientras llevaban el tanque a la retaguardia. Muero, pero no me rindo. Von Stein frunce el ceño. Mira las palancas toscas, el asiento duro, la ausencia de ventilación. Hemos perforado su acero, dice en voz baja, dirigiéndose más a sí mismo que a los ingenieros. Pero miren esta miseria. ¿Cómo pelean en esto? Es estrecho, hace un calor infernal, y aún así nos detuvieron 2 años. Es fanatismo, señor coronel, responde el ingeniero. Técnicamente la máquina es primitiva. La soldadura es vasta, las tolerancias enormes. Nuestro Tigre es un reloj. Y esto es un mazo. Un mazo puede romper un reloj si golpea primero, replica Von Stein. Le hemos dado al frente un brazo largo. Ahora lo principal es que las tripulaciones alcancen a disparar antes de que los rusos vayan a la embestida. Porque en combate cercano nuestro Tigre es torpe. Esa misma tarde, un tren con tanques nuevos abandona la estación. Las plataformas están reforzadas. El peso del Tigre es excesivo para los vagones estándar. Los tanques están cubiertos con lonas, pero los característicos frenos de boca asoman hacia afuera, prometiendo una pronta masacre. Alemania apuesta por la calidad. Un Tigre debe valer por 10 kV. Es la lógica de los tecnócratas que creen que la guerra es una ecuación que se puede resolver aumentando el calibre y el grosor del blindaje. Pero Von Stein, mirando el tren que se aleja, siente un frío extraño. Recuerda los informes. Los rusos aprenden rápido. Si el KV se volvió vulnerable, no se quedarán sentados esperando la muerte. Inventarán algo más. La carrera no ha terminado. Simplemente pasó a la fase de pesos superpesados. La época de los duelos de caballeros terminó. Empieza la época de la destrucción industrial a distancias máximas. En el frente oriental aún no saben del Tigre. Los tanquistas de Volkov aún creen en su blindaje. Consideran que 75 milímetros son una protección fiable. Es una ilusión peligrosa. La muerte ya está en camino. Viaja en vagones de ferrocarril, brillando con pintura gris fresca, y lleva en su vientre 88 milímetros de argumentos contra cualquier heroísmo soviético. Pronto, muy pronto, cerca de Leningrado y Kursk, estos dos mundos chocarán. Y entonces se aclarará qué es más fuerte, la óptica alemana o la furia rusa. El equilibrio de fuerza se ha roto. El depredador salió de casa, y el antiguo rey del campo de batalla, el KV-1, se convirtió instantáneamente en presa. Julio de 1943. El arco de Kursk. Estación Prokhorovka. El sol está en el cenit, pero no hay luz. El cielo está cerrado por un velo negro de petróleo ardiendo y tierra seca levantada hacia las nubes.
Aquí, en un estrecho sector del frente, chocaron dos avalanchas de acero. Miles de motores rugen al unísono, creando una vibración de baja frecuencia que hace temblar el diafragma y sangrar la nariz. Esto ya no es táctica, es una picadora de carne industrial, donde la densidad de fuego supera todos los límites imaginables. El teniente Volkov está de nuevo en la escotilla. Su KB-1, veterano de combates, cubierto de cicatrices de soldadura y parches, ahora parece pequeño. Alrededor arden los T-34. Se encienden al instante, como cajas de fósforos. Volkov ve como a un tanque vecino le arrancan la torreta y la lanzan a 10 metros. No es la física de un impacto casual, es el cálculo preciso de los artilleros alemanes. En el aire hay caos, gritos, insultos, súplicas de ayuda y órdenes que nadie oye. ¡Referencia! ¡La arboleda! ¡Tanques a la derecha! ¡Distancia 2000! La voz del observador se rompe en un chillido. Volkov se pega al periscopio. 2000 metros. Para su cañón C5 de 76 milímetros es una distancia inalcanzable. Ni siquiera ve las siluetas del enemigo con claridad. Y desde allá, desde la bruma del horizonte, ya vuelan las trazadoras. Golpe. La tierra frente a la oruga del KV se levanta en un geyser. La metralla golpea el blindaje. No son obuses, es tiro directo. ¡Atrás! ¡Mecánico! ¡Todo atrás! ¡Al barranco!, grita Volkov. Su cerebro, entrenado por años de guerra, reestructura al instante la imagen del mundo. Antes eran reyes. Podían salir al campo, pararse y fusilar al enemigo recibiendo los golpes en el blindaje. Ahora las reglas cambiaron. La distancia de la muerte se movió. Los tigres y panteras alemanes pegan desde 1,5 kilómetros. Sus cañones de caña larga atraviesan el frente del KV como papel. El blindaje que lo salvó en Rososnaya ya no es garantía de vida. Ahora es simplemente peso extra que impide escapar del golpe. «Comandante, nos ven». El mecánico tira de las palancas. El tanque retrocede, rompiendo arbustos. El motor aúlla a revoluciones máximas. En ese momento, a 100 metros a la derecha explota otro KV. Un proyectil de 88 milímetros entró exactamente en la máscara del cañón. Detonación instantánea de la munición. La máquina de varias toneladas simplemente desaparece en una bola de fuego. Volkov siente sudor frío corriendo por su espalda bajo el overol salado. El cazador se convirtió en presa. Ahora su única arma son los pliegues del terreno y la astucia. Volkov mete el tanque en una hondonada. Aquí, en la parte baja, son invisibles para los cañones alemanes de largo alcance. Pero no se pueden quedar sentados. Los alemanes avanzan. «¡Carga subcalibre!», ordena Volkov. Tienen solo 3 proyectiles subcalibre. Carretes, como los llaman los tanquistas. Ligeros, con núcleo de tungsteno. Pueden perforar el blindaje de un tigre, pero solo a distancia de daga. 500 metros, mejor 300. Para sobrevivir, hay que dejar que la muerte se acerque a la distancia de un brazo extendido. La tripulación calla. Entienden. Ahora empieza el juego del escondite con la muerte. Volkov ve a través de los arbustos el flanco de la cuña alemana. Adelante van los pesados tigres. Cuadrados, seguros de sí mismos. No maniobran, no lo necesitan. Simplemente avanzan y matan todo lo que se mueve. «Esperar», susurra Volkov. Esperar. El corazón late en la garganta. El estruendo de las orugas de los tanques alemanes se acerca. La tierra en el barranco tiembla. Las paredes se desmoronan. 800 metros. Temprano. A esa distancia el proyectil del KV simplemente rebotará en el acero cementado alemán. 600 metros. El alemán gira la torreta hacia ellos. ¿Los vio? No. El cañón pasa de largo, buscando objetivos en la colina. 400 metros. Volkov ve el número en el costado del tigre. 3, 1, 0. Ve los eslabones de repuesto en la torreta. Ve al comandante en la escotilla, que mira con binoculares por encima de las cabezas de los tanquistas soviéticos. «¡Mecánico, corta! ¡Arriba!». El KV-1 sale rugiendo de la emboscada. Es un salto de desesperación. El tanque sale volando a la cresta del barranco, exponiendo su costado, pero abriendo la línea de fuego hacia el flanco del alemán. «¡Fuego!». Disparo. A una distancia de 350 metros, el proyectil subcalibre vuela casi en línea recta. Se incrusta en el costado del tigre.
justo detrás de las ruedas, donde el blindaje es más delgado y donde están los tanques de combustible. Destello cegador. El tanque alemán se sacude, como si tropezara. Del compartimiento del motor sale una columna de llamas de 3 pisos de altura. El motor de gasolina Maybach se enciende al instante. ¡Toma! ¡Arde, maldito!, grita el cargador, olvidando el reglamento. ¡Nos vamos! ¡Izquierda, tras el humo!, corta la alegría Volkov. Han alcanzado a uno, pero hay decenas aquí. La torreta del Tigre vecino ya gira hacia ellos. El cañón largo con freno de boca busca a la víctima. Los segundos se estiran en una eternidad. El mecánico lanza el KV a un lado, usando el armazón ardiente del alemán destruido como escudo. Explosión. El proyectil del Tigre golpea al tanque ya muerto tras el cual se escondió Volkov. La onda expansiva golpea los oídos. Esquirlas de blindaje alemán azotan el casco del KV. Estamos vivos. Por ahora vivos. Todo el día se convierte en un carrusel de terror. Salir, disparar, irse. Salir, disparar, irse. Nada de ataques frontales, solo mordiscos desde la esquina. El KV-1, creado para romper líneas fortificadas, se ve obligado a librar una guerra de guerrillas en medio de un campo abierto. Hacia la noche, en el tanque no queda aire. Los ventiladores mueven humo caliente. La tripulación está sorda, atontada por el cansancio y el miedo constante. Las manos del mecánico están en carne viva por las palancas, prácticamente cuelga de ellas con todo el cuerpo. Cuando el combate se calma, Volkov sale a la torreta. El campo de Projorovka arde. Cientos de hogueras hasta el horizonte. El humo negro tapa las estrellas. Huele a carne quemada y metal fundido. Volkov mira su tanque. Está todo abollado, pero no hay perforaciones pasantes. Suerte. Simplemente suerte. Hoy le ganaron a la muerte. Obligaron a una máquina obsoleta a hacer lo imposible. Pero Volkov entiende. El tiempo del KV pasó. En este combate no se sintió en una fortaleza, sino en un blanco. El blindaje del que se enorgullecían en el 41, en el 42, ahora es perforado. La carrera de calibres, iniciada en Rososhnaya, llevó a que la técnica envejezca más rápido que las personas. Al lado se detiene el jeep del comandante de batallón. ¿Vivo, Volkov? El mayor lo mira con ojos rojos e inflamados. Vivo, quemamos un Tigre. ¿Uno? El mayor escupe polvo. Hay cientos allí, mañana vendrán de nuevo. Prepara la máquina, traerán proyectiles en 1 hora. Volkov asiente. No sale un diálogo sobre la victoria, solo hay cansancio y la comprensión de que mañana todo se repetirá. De nuevo buscar refugio, de nuevo contar metros, de nuevo rezar a las costuras de soldadura de Vera o Gorodnikova, que ahora deben aguantar el golpe de proyectiles capaces de perforar un riel a lo largo. La evolución de la guerra es despiadada. Manda al desguace el hierro, pero exige que las personas sigan en filas. El KV-1 ganó tiempo para el país, pero su propio tiempo expiró en este campo, entre los esqueletos negros de la maquinaria quemada. El día de mañana exigirá una nueva arma, y mientras tanto, la tripulación se cae de sueño, durmiendo justo sobre el blindaje que se enfría, bajo el cielo abierto que sigue brillando por los incendios. Invierno de 1944. Punto de reunión de tropas blindadas en la retaguardia. Aquí hay silencio. Aquí no llegan los proyectiles, aquí no hace falta hundir la cabeza en los hombros. Pero este silencio es engañoso. Es el silencio de un cementerio y una maternidad al mismo tiempo. En el campo nevado hay filas de maquinaria. Unas máquinas, negras, quemadas, con los costados destrozados, esperan la fundición. Otras, oliendo a pintura fresca y grasa de conservación, esperan tripulaciones. El teniente, ahora ya capitán Volkov, está junto a su KV-1, el mismo que los sacó del infierno de Stalingrado, y la picadora de carne de Projorovka. El tanque parece un viejo luchador golpeado al que se le acabaron las fuerzas. El motor ha sido retirado para reparación general. Las orugas cuelgan. En el blindaje no hay lugar sano. Un mapa continuo de impactos, cicatrices de rebotes, parches soldados. Este metal está cansado. En física existe el concepto de fatiga de material. Se acumulan microfisuras, cambia la red cristalina. El blindaje que hace año y medio era impenetrable, ahora se volvió frágil.
Pero no es solo la fatiga del metal, es la evolución de la muerte. En las oficinas de diseño, en los despachos de Kotin y Duhov, hace tiempo entendieron, el tiempo del crimen Voroshilov pasó. La carrera de calibres, iniciada por los alemanes con sus tigres y panteras, hizo obsoleto el concepto del KV. 76 milímetros de su cañón son pinchazos de alfiler para el nuevo felino alemán. El blindaje del KV, situado verticalmente, sin ángulos racionales de inclinación, ya no aguanta el golpe de los antiaéreos de 88 milímetros. Hacía falta una respuesta, y la respuesta no debía ser simétrica, sino aplastante. No hacía falta solo un tanque, sino un ariete capaz de romper defensas y arrancar las torretas a los tigres. En las plataformas ferroviarias, bajo lonas, hay máquinas nuevas. Sus formas han cambiado. Desapareció la angulosidad propia del KV. Las torretas se volvieron aerodinámicas, bajas. Las piezas frontales del casco están situadas en ángulos agudos para que los proyectiles reboten. Es el IS-2, Iosif Stalin, segundo modelo. Volkov traslada sus cosas, la tableta, el casco de comunicación, la linterna alemana trofeo. Pasa la mano por el blindaje frío del viejo KV. No es una despedida de un amigo, es la entrega de una herramienta al almacén. Una herramienta que cumplió su trabajo, se desafiló, y ya no sirve para cortar el nuevo acero alemán más duro. «Camarada capitán, reciba el aparato», grita el maestro de recepción militar. Volkov se acerca a la nueva máquina. Es enorme, pero al mismo tiempo parece depredadora, pegada al suelo. Pero lo principal es el arma. Un cañón largo con un freno de boca masivo de 2 cámaras en la punta. 122 milímetros, un calibre que antes ponían solo en cañones de cuerpo de ejército y barcos. Ahora esa potencia la metieron en una torreta de tanque. Al lado, 2 mecánicos manipulan el cierre del cañón, quitando la grasa. «Mira este cierre», dice uno con voz grave, limpiándose las manos con un trapo. Es una caja fuerte, no una recámara. Carga separada, proyectil aparte, vaina aparte. Hasta que lo metes sudas. Pero cuando pega, al alemán la tripulación le sale por el tubo de escape. Responde el segundo, engrasando las guías. 122 milímetros. Con explosivos se pueden tumbar casas. Y el perforante, dicen que en el polígono atravesó un pantera de lado a lado, arrancó la torreta del anillo y siguió volando. La cadencia de tiros baja, 2 o 3 disparos por minuto. ¿Y para qué quieres apurarte? Esto no es una ametralladora, un disparo un muerto. Esto no es el KV, donde había que acertar 10 veces para aturdir al alemán. Aquí un impacto es una sentencia. Volkov se mete en la escotilla. Adentro huele diferente. No hay ese olor impregnado a quemado y miedo que empapaba el KV. Huele a goma, a cuero nuevo de los asientos, a electricidad. Hay menos espacio. La enorme parte trasera del cañón D-25T ocupa la mitad del compartimiento de combate. La munición es de solo 28 disparos. Es poco. Cada error del artillero ahora cuesta 3 veces más caro. Pero cada disparo preciso es una destrucción garantizada. Es otra filosofía de guerra. El KV era una fortaleza creada para la defensa, para la contención, para sobrevivir bajo una lluvia de golpes. El IS-2 es una espada pesada de 2 manos de un berserker. Está creado no para aguantar, sino para matar. Su blindaje es más grueso, pero su principal protección es su cañón. Debe destruir al enemigo antes de que éste alcance a apuntar a las zonas vulnerables. «Bueno, bestia», dice Volkov en voz baja, tomando las manijas de control de giro de la torreta. El motor eléctrico zumba diferente, más agudo, más furioso. La torreta gira suavemente. En la mira, la cruz con nuevas escalas de distancia. Ahora puede pegar a 2 kilómetros. La paridad está restaurada. El monopolio alemán del combate a larga distancia se acabó. La tripulación carga los proyectiles. Son pesados. La granada de alto explosivo pesa 25 kilogramos. El cargador, un muchacho fuerte con raíces siberianas, gruñe acomodándolo en los estuches. «Pesado», suelta. «Pero seguro», corta Volkov. «Mejor romperse la espalda que arder». En la vía contigua se forma un tren. Los tanques T-34 también han cambiado.
Tienen torretas nuevas, más espaciosas, y cañones de calibre 85 milímetros. Toda la armada de tanques soviética cambia de piel. La técnica del 41 y 42 pasa a la historia, a la fundición, a las unidades de entrenamiento. La guerra cruzó el Ecuador. Ahora no hay que detener al enemigo, sino perseguirlo. Perseguirlo hasta el mismo Berlín. Y para eso se necesitan velocidad y calibre. Volkov da la orden de arranque. El motor B2IS, potenciado, con sistema de refrigeración modificado, ruge con voz de bajo. De los tubos de escape sale una nube de humo azulado. El tanque se sacude y baja suavemente de la plataforma al suelo. Las orugas anchas muerden la tierra congelada, dejando cicatrices profundas. El viejo KB se queda parado en la fila de máquinas dadas de baja. Sus escotillas están abiertas, como cuencas vacías. Mira alejarse a su sucesor. No hay sentimentalismo. La técnica envejece más rápido que la gente. Es la ley del progreso, pagada con sangre. El tanque de Volkov murió por partes. En Rososnaya le rompieron la transmisión. En Stalingrado le destrozaron el blindaje. En Projorovka le quitaron el estatus de invulnerabilidad. Pero conservó a la tripulación. Cumplió su función. Ahora es el turno del Joseph Stalin. La columna de nuevos tanques pesados se alinea en el camino. Parecen una manada de dinosaurios prehistóricos blindados, potentes, peligrosos, listos para el salto. Volkov cierra la escotilla. En los auriculares crepita el éter. ¡Columna! ¡Marcha! El estruendo de las orugas se funde en un solo zumbido. Van hacia el oeste, hacia donde las fieras alemanas aún se creen dueñas de la situación. Pero aún no saben que para cada tigre se encontró su cazador con calibre 122 milímetros. El diálogo de acero y fuego continuará, pero los argumentos del lado soviético se volvieron más pesados. Exactamente 16 kilogramos de explosivos en un solo proyectil. El estruendo dentro de la torreta del IS-2 difiere del que había en el KV. Aquí es más denso, más espeso. 122 milímetros de cañón al disparar crean una presión que golpea no en los oídos, sino directo en el pecho, alterando el ritmo cardíaco. El capitán Volkov está acostumbrado a esto. Su cuerpo hace tiempo se convirtió en un apéndice de la recámara, de la mira, de las palancas. Pero en los momentos de calma, cuando el diésel pasa a ralentí y el humo de pólvora se va lentamente por la ventilación, siente otra cosa. Pasa la mano por la costura interna de la torreta. El metal aquí es vasto, rugoso. El cordón de soldadura no está limado, sobresale como una cicatriz irregular. Un ingeniero alemán llamaría a esto defecto. El tanque alemán por dentro está pulido, pintado con esmalte color marfil. Es ergonómico. El tanque ruso por dentro es una cueva llena de esquinas afiladas y superficies sin tratar. Pero Volkov conoce el precio de esta rudeza. A miles de kilómetros de aquí, en los Urales, el turno no termina con un silbato, sino con la caída de una persona. Vera Ogorodnikova no se va de la máquina. Se desliza por la pared. Las piernas ya no la sostienen. En los ojos bailan manchas violetas, destellos de la soldadura que ninguna careta detiene. Su ropa está quemada en 10 lugares, las manos negras de óxido y aceite. Tiene 19 años, pero parece de 40. No tiene fuerzas para llegar al barracón. Se duerme justo ahí, en el taller, bajo el estruendo de los martillos neumáticos, con la mejilla pegada a un eslabón de oruga aún caliente. Pero antes de caer, puso la costura. Pareja, sin un solo poro, sin inclusiones de escoria. Podría haber hecho un trabajo chapucero. Podría haber acelerado la alimentación de alambre. Podría no haber soldado bien la raíz de la costura. Nadie se habría dado cuenta. Los controladores de calidad también son personas, también duermen caminando. Pero no lo hizo. No por miedo al castigo, sino por una comprensión animal, visceral. Si aquí hay un agujero, allá, en el tanque, habrá muerte. Volkov no ve esto, pero lo siente. En el combate cerca de Sandomierz, cuando los tigres reales alemanes salieron a tiro directo, fue precisamente este canal invisible de conexión lo que salvó a la tripulación. Un proyectil de 88 milímetros golpeó el pómulo de la torreta. El golpe fue de tal fuerza que arrancó los instrumentos de observación, y el cargador salió volando hacia la recámara, rompiéndose la cara y sangrando. El blindaje zumbó como una campana. Según las leyes de la física, el acero fundido debió haberse agrietado. El límite de elasticidad.
La fatiga del material, la energía cinética. Todas las ecuaciones estaban en contra del tanque soviético, pero el blindaje aguantó. Volkov mira la abolladura desde adentro. El proyectil no pasó. Se atascó, dispersó su energía, pero no rompió el enlace de las moléculas. Y en esto no hay mística, es simple honestidad. La honestidad del fundidor que aguantó la colada 10 minutos extra para quemar el azufre. La honestidad del tecnólogo que arriesgando la cabeza cambió el régimen de templado. La honestidad de la soldadora Vera, que guiaba el electrodo con mano temblorosa, pero no le tembló la voluntad. ¿Vivos? La voz de Volkov ronca. Vivos, camarada capitán, solo me zumba el oído, responde el mecánico. Volkov entiende, no pelean solos. En este espacio estrecho, lleno de proyectiles y gasóleo, no hay 4 personas. Aquí, invisiblemente, está presente toda la fábrica. Miles de personas que nunca vieron a un alemán en la mira sostienen esta placa de blindaje con sus hombros. La apuntalan desde adentro, no dejando que se doble. Esa es la verdadera armadura espiritual. Los proyectiles alemanes están calculados para perforar acero homogéneo. Conocen la dureza Brinell, la viscosidad, el límite de resistencia, pero no pueden calcular el coeficiente de odio y el coeficiente de sacrificio. La técnica alemana es el triunfo de la ingeniería. Es la mente fría e impecable. El tigre está hecho como si lo prepararan para una exposición de logros. Cada pieza ajustada, cada tornillo apretado con llave dinamométrica. Pero detrás de este metal solo hay una orden y un salario en marcos del Reich. Allí no hay ese cordón umbilical que une al ensamblador en Essen y al tanquista en Polonia. El obrero alemán teme a los bombardeos y quiere cerveza. El obrero soviético quiere que su tanque llegue a Berlín y aplaste a la víbora que mató a su hermano. Esa es la diferencia. Y por eso Volkov, recargando el cañón, no siente miedo, sino la fría furia de la responsabilidad. No tiene derecho a fallarle a quienes hicieron este proyectil. «Perforante», ordena. «Por Vera, por los Urales». El cargador mete el proyectil en la recámara. El chasquido del cierre suena como un sello. Volkov atrapa en la cruz el costado del tigre real. Se expuso, seguro de su invulnerabilidad. El alemán piensa que 150 milímetros de su blindaje son un absoluto. No sabe que contra él no trabajan simplemente 122 milímetros de acero. Contra él trabaja una concentración de voluntad de un pueblo de millones, comprimida en la forma de una punta perforante. Disparo. El tanque se sacude hacia atrás, recibiendo el retroceso. El proyectil va hacia el objetivo. Un segundo después, la torreta del peso pesado alemán sale volando del anillo. La explosión de la munición destroza la máquina alemana desde adentro. «¡Listo!», grita el artillero. Volkov se seca el sudor de la frente. Las manos negras, con aceite. Mira sus palmas. Son iguales a las de quienes estaban en las máquinas. Manos rudas, callosas, de trabajador. La guerra es un trabajo pesado. No son desfiles ni banderas. Es suciedad, sangre y sudor, mezclados en proporción 1 a 1. El frente y la retaguardia se fundieron en un solo mecanismo. No se puede separar dónde termina la cadena de montaje de la fábrica y dónde empieza el campo de batalla. El tanque es la aguja que cose estos dos mundos. Y mientras el hilo no se rompa, mientras la costura soldada aguante el golpe, mientras Volkov encuentre fuerzas para apretar el gatillo y Vera encuentre fuerzas para pararse frente a la máquina, a este país no lo quebrarán. Por la noche, en el descanso, Volkov no escribe cartas. No le quedan palabras. Simplemente se sienta en el blindaje, apoyando la espalda en la torreta. El calor del motor calienta a través del overol. Acaricia el costado rugoso de la máquina, como el costado de un ser vivo. Gracias, piensa. Gracias por no hacer chapuzas. Gracias por no dormirse. En algún lugar lejos, en Chelyabinsk, Vera se despierta por el frío. Tiene 15 minutos para el almuerzo, agua hirviendo y un trozo de pan. Luego de nuevo al trabajo. No sabe que su tanque acaba de destruir un tigre real. Simplemente sabe que debe soldar. Y este acuerdo silencioso entre ellos es más fuerte que cualquier aleación. Es lo único que es imposible de perforar con calibre 88. Porque el espíritu no tiene densidad, no se puede medir, pero es precisamente lo que aguanta el golpe cuando el metal ya está listo para rendirse.
Mayo de 1945, Berlín. El aire aquí tiene la densidad del hormigón. Es una suspensión de polvo de ladrillo, hollín y yeso que no se asienta en semanas. El sol se abre paso a través de este hedor como una mancha tenue y enfermiza. Aquí, en el centro del Reich de los 1000 años, termina la gran carrera por la supervivencia iniciada hace 3 años en las estepas cerca de Voronezh. El coronel Volkov mira por el periscopio de comandante de su IS-2. Ahora manda un regimiento de ruptura, pero a este último combate va él mismo. No por heroísmo, simplemente debe terminar el trabajo. Llevar este trozo de acero de los Urales hasta el punto lógico. Las calles de Berlín son un laberinto de muerte. Aquí no hay dónde maniobrar. Las amplias avenidas están bloqueadas por barricadas de vagones de tranvía y piedra rota. Las distancias de combate se redujeron al lanzamiento de una granada. Su tanque se ve extraño. En la torreta y los costados hay soldadas rejillas, somieres de camas corrientes, trozos de vallas, todo lo que encontraron. No es una modernización de fábrica, es una protección casera contra los Faustniks. Berlín está inundado de adolescentes y viejos con lanzagranadas desechables. La granada de carga hueca del Faust Patrón quema 200 milímetros de blindaje. Contra ella es impotente el acero aleado y los ángulos racionales de inclinación. La única salvación es obligar a la carga a detonar antes, en la rejilla, para que el chorro de cobre incandescente se disperse en el aire sin llegar al blindaje principal. ¡Infantería! ¡Vigilen las ventanas! La voz de Volkov en el éter suena ronca. Está cansado, mortalmente cansado. Los ametralladores del desembarco van a los costados de la máquina, regando con fuego los pisos. Un tanque sin infantería aquí es hombre muerto. Infantería sin tanques son suicidas. Una simbiosis forjada con sangre. Adelante, la Plaza Real, el Reichstag, un enorme edificio gris, carcomido por la viruela de la guerra. Ya no es un símbolo de poder, es simplemente un búnker muy fuerte, lleno de fanáticos de las SS. ¡Derecha! ¡Segundo piso! ¡Destello! Grita el artillero. Golpe. El chorro de la carga hueca golpea la torreta. La rejilla, soldada por los mecánicos aún en el Oder, recibe el golpe. La explosión rompe el tejido metálico, pero el blindaje aguanta. Volkov siente cómo el tanque se estremece. Adentro cae óxido. ¡Explosivo! ¡A la ventana! 122 milímetros. El proyectil de 25 kilogramos entra en el hueco de la ventana. La explosión dentro del edificio revienta la pared de la fachada entera. Los pisos se pliegan, enterrando bajo ellos al granadero. El IS-2 no perfora paredes, las derriba. Es un argumento contra el cual la guarnición de Berlín no tiene objeciones. El tanque se arrastra a través de los escombros. Las orugas crujen, moliendo restos de muebles, libros, la vida abandonada de alguien. El motor ruge, ahogándose con el polvo. La temperatura del aceite en la transmisión es crítica, pero no se puede parar. Volkov cierra los ojos por un segundo. Ante su vista interior surge junio del 42. Rososnaya, hierba amarilla, calor que derrite el horizonte. Las caras de su primera tripulación. Serioya, el mecánico, quemado vivo cerca de Kursk. Kolia, el cargador, muerto por un francotirador en el Dnieper. Todos están aquí, en esta máquina. Ellos no llegaron, pero su furia llegó. Entonces, en el 42, eran víctimas. Gruñían, retrocedían, morían, ganando tiempo. Ahora son jueces. Y la sentencia que llevan en la recámara del cañón es definitiva e inapelable. Veo objetivo. Cañón autopropulsado junto a las columnas. El informe del artillero lo devuelve a la realidad. A la entrada del Reichstag, tras sacos de arena, ruge un cañón de asalto alemán. El último gruñido de la bestia. Perforante, desde parado. El mecánico pisa los frenos. La mole de varias toneladas cabecea y se queda inmóvil. Un segundo para apuntar. Disparo. El potentísimo retroceso mece el tanque. La vaina cae al suelo con un tintineo. Volkov ve en la mira cómo la casamata del cañón autopropulsado alemán se parte en dos. La detonación de la munición arranca el techo y lo lanza al aire. ¡Limpio! ¡Adelante! Salen a la plaza. Alrededor es el infierno. Disparos desde todos lados.
Las trazadoras dibujan líneas en el aire gris. Los Katyusha disparan a tiro directo. Pero Volkov siente una extraña calma. Es el final. Lo sabe. Los alemanes también lo saben. Su resistencia es agonía, convulsiones de un organismo moribundo. El IS-2 se acerca a las escaleras del Reichstag. No hay a dónde ir más allá. ¡Alto, máquina! ¡Apaga! El motor calla. Y en el silencio que cae de repente, que parece más fuerte que el cañoneo, se oye cómo se enfría el metal. Chasquidos, crujidos. El tanque respira. Está al rojo vivo. Del blindaje sale calor, como de un horno. Volkov abre la escotilla con dificultad. Es pesada, como si estuviera llena de plomo. El capitán sale a la torreta, piernas de algodón. Se sienta en el borde de la escotilla, colgando las piernas hacia adentro. Alrededor humean las ruinas. Berlín ha caído. La guarida de la bestia está destruida. Pero no hay alegría. Hay vacío. Un enorme agujero negro adentro, quemado por años de guerra. Se acercan infantes al tanque, sucios, con las chaquetas rotas, con ojos de locura. No gritan hurra. Simplemente se sientan en los escalones, en los restos de columnas, en la tierra. Alguien fuma con manos temblorosas. Alguien saca una cantimplora. ¿Todo, camarada coronel?, pregunta un sargento joven, mirando a Volkov de abajo hacia arriba. Todo, hijo. La voz de Volkov suena ajena, chirriante. Los acabamos. Volkov mira su tanque. El freno de boca ahumado, las rejillas cortadas por la metralla. Esta máquina es la cima de la evolución de la muerte. Es ideal para matar. Pero ahora, en este minuto, se vuelve inútil. Su trabajo está hecho. Recuerda a Vera Ogorodnikova. Se pregunta si ella sigue soldando allá en Chelyabinsk. O el silbato de la fábrica ya anunció el fin del turno. Mira sus manos. Aún tiemblan. No es temblor de miedo. Es vibración acumulada en 4 años. Vibración de millones de disparos, millones de golpes de martillo, millones de corazones latiendo al unísono. Precio. ¿Qué precio tan enorme se ha pagado por esta vista a la cúpula destruida? Volkov saca un paquete de cigarros Velomor. Aplasta la boquilla, enciende con un encendedor trofeo. La llama baila con el viento. El silencio se vuelve denso. Se oye cómo en algún lugar lejos suena un acordeón. Se oye cómo llora alguno de los soldados. No de pena, de descarga. Los nervios fallan. Volkov da una calada. El humo amargo llena los pulmones. Sobrevivieron en una carrera donde no había oportunidades. Fundieron el miedo en blindaje y el cansancio en calibre. El KV-1 en Rososhnaya empezó este camino, recibiendo el primer golpe. El IS-2 en Berlín puso el punto final, clavando el último clavo en el ataúd del Tercer Reich. El círculo se cerró. El acero se enfría. Pero las personas que pasaron por este fuego ya nunca se enfriarán. Se quedarán para siempre allí, en las miras, en las palancas, en el estruendo infinito que ahora sonará solo en sus sueños. Nuestro tiempo. Museo de tanques. Un hangar enorme y resonante, inundado de luz fría de neón. Aquí huele a polvo, a grasa vieja y un poco a humedad de hormigón. Este olor difiere del olor del polígono o del taller. Es el olor de la historia conservada en reposo. Aquí no hay ajetreo, no hay gritos de mando, no hay ruido de cerrojos. Solo silencio, interrumpido por los pasos de visitantes escasos y el zumbido del sistema de ventilación. En medio de la sala, sobre un pedestal de hormigón, está él, el IS-2. Quizás el mismo que tomó Berlín, o su hermano gemelo. Bajo la capa de pintura verde de desfile, si se mira bien, aún se ven cicatrices. Abultamientos vastos de soldadura en la torreta. Abolladuras en los pómulos del casco, pintadas, pero no desaparecidas. No son defectos de fundición, son huellas dactilares de la época. Es la memoria del metal sobre cómo intentaron matarlo. Junto al tanque, hay un panel interactivo. La pantalla parpadea, ofreciendo presionar el botón reproducir. En la grabación en blanco y negro hay un anciano. Su cara está surcada de arrugas, como un mapa de línea del frente con trincheras. En la chaqueta no hay lugar libre de condecoraciones, pero está sentado encorvado,
con las manos pesadas y nudosas sobre las rodillas. Es el coronel Volkov. La grabación se hizo en los años 80. La voz en la cinta es chirriante, sorda, interrumpida por la respiración pesada de un hombre cuyos pulmones están para siempre llenos del hollín del 42. A menudo me preguntan los escolares, dice Volkov desde la pantalla. ¿Daba miedo arder? ¿Dolía perder amigos? Esperan palabras bonitas. Quieren oír sobre heroísmo, sobre cómo nos lanzábamos a las troneras gritando por la patria. Y yo no sé qué responderles. Porque en la guerra no hay palabras bonitas, solo hay trabajo. Un trabajo pesado, sucio, de hombres. Y miedo. Un miedo animal, pegajoso, que vive en tus tripas y no te suelta ni un segundo. Heroísmo no es la ausencia de miedo. Heroísmo es cuando haces tu trabajo a pesar de que las piernas no caminan y las manos tiemblan. La cámara se desliza por el blindaje del tanque. Ahora, en el silencio del museo, se ve especialmente bien la textura del metal. La torreta fundida no es solo un trozo de acero, es magma solidificado de esfuerzo humano. Volkov en la pantalla continúa, y sus palabras parecen resonar con el propio cuerpo de la máquina. Los alemanes eran ingenieros excelentes. Su Tigre es un reloj, un mecanismo preciso, cómodo, con óptica excelente, con un cañón potente. Técnicamente a menudo nos superaban, pero perdieron. ¿Saben por qué? Porque su tanque era simplemente una máquina, un producto de la firma Henschel, y nuestro tanque era un cordón umbilical. El anciano en la pantalla hace una pausa, buscando las palabras. Le cuesta hablar de temas elevados. Está acostumbrado a las órdenes y a las palabrotas. Un cordón umbilical que nos unía con casa. Yo estaba sentado en la torreta cerca de Projorovka y sabía. Este blindaje lo soldó una chica en Chelyabinsk. Tal vez igual que mi hermana. Ella no durmió por días, pasó hambre, se quemó los ojos soldando para que esta costura no se rompiera. Si yo retrocedo, si fallo, si me acobardo, significa que la traiciono. Significa que su trabajo se va a la basura. No teníamos derecho a morir simplemente así. Estábamos obligados a vivir para justificar su sacrificio en la retaguardia. Ahí está, la fórmula principal de la victoria. No está en los milímetros de calibre ni en el grosor de las placas de blindaje. Está en que el frente y la retaguardia se fundieron en un organismo único e indivisible. No se puede separar al soldador en el horno y al artillero en la mira. Eran dos manos de un mismo cuerpo que peleaba por sobrevivir. La maquinaria militar alemana funcionaba con disciplina y cálculo. La maquinaria soviética funcionaba con la superconductividad de la furia y la responsabilidad mutua. En la sala contigua está el Tigre real. Es enorme, imponente, hermoso con una belleza depredadora y técnica, pero está muerto. De él emana frío. Es un monumento a las ambiciones, un monumento a la tecnología desconectada de la verdad de la vida. Y el IS-2 parece vivo, es cálido. Parece que si pones la oreja en el blindaje, se puede oír el zumbido de los talleres de tancogrado, el traqueteo de las ruedas de los trenes, los insultos de los mecánicos y el ronquido de los heridos. Este tanque es un acumulador de energía de millones de personas que no se descargó ni siquiera después de décadas. El metal se oxida. La voz de Volkov se vuelve más baja. El tiempo es despiadado incluso con el acero aleado. Las orugas cuelgan, los motores se pudren por dentro. En 100 años de estas máquinas quedará solo polvo. Pero hay algo que no se oxida. Es esa aleación que surgió entre nosotros entonces, aleación de acero y espíritu. Es la comprensión de que no eres una unidad, eres parte de un todo, y mientras ese todo aguante, no nos quebrarán, con ningún calibre, con ninguna tecnología. En la pantalla pasan cuadros de crónica, se superponen unos a otros. La cara de un tanquista sucio saliendo de la escotilla en el 43 fluye suavemente hacia la cara de una mujer con pañuelo de fábrica, secándose el sudor de la frente. Las chispas de la soldadura se convierten en destellos de disparos. El humo de las chimeneas de la fábrica se mezcla con el humo de los incendios. La cinta transportadora con piezas de proyectiles se convierte en la cinta de alimentación de munición en el tanque. No es una metáfora, es una fijación documental de la realidad. El tanque era simplemente una herramienta
una aguja con la que el pueblo cosía el tejido de la historia desgarrado por la guerra. Y esa costura resultó tan fuerte que sostiene al mundo hasta hoy. La pantalla se apaga. El anciano calla. De nuevo silencio. Solo el zumbido de la ventilación. Los visitantes, adolescentes con zapatillas de moda, parejas jóvenes, están parados en silencio. Miran el tanque. Tal vez no conocen las características técnicas. No les importa cuál es la velocidad inicial del proyectil BR-471. No les importa cuántos caballos de fuerza daba el motor. Pero sienten lo principal. El peso monstruoso de lo que se hizo. El IS-2 está inmóvil. Su cañón con freno de boca mira a la pared. El arma está baja, señal de paz, pero el cierre está cerrado. Es una advertencia. Es un testamento escrito en un idioma que no requiere traducción. El idioma del acero y el fuego. La victoria no es una fiesta con fuegos artificiales. La victoria es el resultado de una tensión de fuerzas más allá del límite, cuando lo imposible se vuelve norma. Es trabajo. Un trabajo que rompe la columna a los enemigos y quema los corazones de los vencedores. La luz en el hangar parpadea y se apaga, dejando solo la iluminación de guardia. En la penumbra, la silueta del tanque parece una bestia dormida. Cumplió su tarea. Llevó a la tripulación hasta Berlín. Conservó la vida de aquellos que luego tuvieron hijos, nietos y bisnietos. De aquellos que ahora están parados frente a él. La historia no está en los libros de texto. La historia está aquí, en estas costuras de soldadura vastas que no se rompieron, en este blindaje que aguantó, y en ese silencio que llega después del último disparo.